Bueno, como todos ustedes pueden ver en la agenda de la jornada informativa, después de este primer bloque referido a las ayudas europeas, fundamentalmente dos líneas, los fondos Next Generation y la PAC, que nos acaba de explicar Ricard, ahora vamos a abrir una tercera mesa redonda titulada Cambios en la planificación hidrológica, planes de demarcación y plan de SEAR. Lo cierto es que en los aspectos relacionados con la gestión del agua nos encontramos en un punto decisivo y seguramente de no retorno en muchos puntos en la dinámica de participación pública de los planes de demarcación hidrográfica de tercera generación, la fase de debate de los EPTIs, de los esquemas, de temas importantes, ya ha finalizado y según comentaba César Trillo en la introducción a esta jornada, en las entrevistas preparatorias, sin haber sido aprobados estos EPTIs ni en la cuenca del Ebro ni en ninguna de las cuencas interterritoriales del país. Ahora se tiene que redactar los planes de demarcación definitivos y los regantes, como principales usuarios del agua, deben fijar sus reivindicaciones y puntos prioritarios. Por tanto, el año 2021 va a ser clave para definir los planes hidrológicos de cuenca, hidrográficos de cuenca, y por eso ha querido venir a colación en esta mesa de debate. Sobre la mesa siguen estando temas claves como las obras de regulación, las cuales han citado tanto Javier Lambán como César Trillo, el aprovechamiento de las aguas depuradas y, por supuesto, la contaminación difusa de las aguas por nitratos de origen agrario. España tiene en estos momentos 80.702 kilómetros cuadrados de zonas vulnerables a los nitratos, el 35% de la superficie agrícola. De todas estas cuestiones queremos debatir con tres ponentes que entendemos son de primer nivel. Quiero saludar en primer lugar a Antonio Fanlo. Él es catedrático de Derecho Administrativo y ha sido profesor, ahora ya jubilado, durante muchos años en la Universidad de La Rioja. Antonio Fanlo, buenos días, un placer saludarte. Hola, hola, buenos días, Chema. Quiero saludar también a Juan Valero de Palma, quien también ha participado en otras jornadas de riegos del Alto Aragón. Él es secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de FENACORE, a quien también he tenido el placer de poder entrevistar durante estos días de cara a la preparación de esta jornada. Juan Valero, buenos días, un placer saludarte. Hola, buenos días. Encantado de estar en las jornadas de riegos del Alto Aragón. Y en tercer lugar también tenemos en esta mesa redonda interesantísima a Dolores Pascual. Ella es presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Dolores, buenos días. Encantado de Hola, saludarte. buenos días. Igualmente, Bueno, encantada. muchas gracias. Bueno, para no perder tiempo, porque al final la mesa redonda y los ponentes son los que tienen que transmitir los mensajes, no quiero entreteneros con ninguna cuestión introductoria y sí que os ruego que focalicéis cada uno de vosotros de la forma más precisa posible vuestra intervención inicial, porque disponéis cada uno de vosotros de 7-8 minutos de introducción. Después abriremos una mesa redonda de otros 20 minutos para que los asistentes, para que el público pueda formular las diferentes cuestiones que vayan surgiendo. Si os parece, vamos a comenzar con Antonio Fanlo, con catedrático de Derecho Administrativo, quien nos va a introducir todas estas cuestiones a las que hemos estado hablando y que se han estado debatiendo en estos meses en torno a los EPTIs, en torno a los planes de demarcación de cuenca. Antonio es una persona que lleva muchos años trabajando en estos asuntos y que también está codo con codo con la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, participando en muchos de los procesos que continúan abiertos, asesorando y ayudando. Antonio Fanlo, a continuación tienes la palabra, te cedo estos 8 o 9 minutos y os pediría que por favor fuerais respetuosos en la medida de lo posible con estas duraciones. Adelante, tienes la palabra. Sí, gracias. En primer lugar, manifiesto mi gratitud a Riegos del Alto Aragón por convocarme una vez más a estas jornadas y siento no haber escuchado a los primeros ponentes. El ponente que he escuchado enteramente es a Ricard Ramón y precisamente voy a utilizar unas afirmaciones suyas en relación a que el Pacto Verde y la PAC, los planes estratégicos, sitúan al sector agrario en el centro de la consecución de estos objetivos. Pues bien, en el caso de la agricultura de regadío, el agua es un activo esencial y una preocupación constante ha sido históricamente, y lo son en los actuales planes hidrográficos, cómo garantizar la disponibilidad de agua, recordando que el sector agrario es el que más consume por obvias razones climáticas en España. En definitiva, cómo garantizar
que su aprovechamiento, que su concesión opere como si fuera un suministro a demanda, como existen otros servicios públicos, el abastecimiento urbano, el gas, la electricidad. Es decir, cómo llegar a esa situación en la que haya una garantía del 100% que permita una actividad agraria profesional, responsable, etc. Pues bien, desde luego hay que operar en la oferta del recurso a través de la regulación. He dicho en los últimos 30 años que sin agua, sin obras en España no hay aguas, y eso explica el signo de nuestra política hidráulica centenaria. Desde el punto de vista de la demanda, es obvio que hay que tecnificar el uso del agua y hay que modernizar regadíos. Y, en tercer lugar, no podemos ser ajenos a las consecuencias de la misma actividad agraria. El problema ya citado de la contaminación difusa y las prácticas agrarias, las buenas prácticas agrarias para desarrollarla. Estamos, pues, con ocasión de los planes, pero con ocasión de los instrumentos de política europea, ante una oportunidad histórica de perfeccionar estas situaciones en relación con la regulación, en relación con la modernización, en relación con la lucha contra la contaminación difusa, una oportunidad histórica a través del uso de fondos europeos y nacionales para conseguir estos objetivos. Y sin embargo, tenemos, en mi opinión, y eso se ha visto perfectamente en los 2 ciclos ya pasados de planificación y lo estamos viendo en el tercero, tenemos un gran desequilibrio, una deficiente integración de los objetivos exclusivamente ambientales que persigue la Directiva Marco del Agua, en atención a la base jurídica, y esto es muy importante resaltarlo una y otra vez, la base jurídica exclusivamente ambiental, artículo 192.1 del Tratado de la Unión Europea, que no es la base de 192.2, esto es, la gestión cuantitativa de los recursos hídricos. Pues bien, eso supone que en esa consecución de los objetivos ambientales han adquirido un protagonismo casi ideológico en la que han quedado postergados, subordinados otros objetivos que tradicionalmente ha perseguido en nuestro país la planificación hidrológica y que deben ser compatibles: los objetivos socioeconómicos, la satisfacción de las demandas, el equilibrio y armonización del desarrollo económico regional y de los sectores afectados. Pues bien, como decía, hay un evidente desequilibrio, hay una demonización del sector agrario y en particular del sector del regadío como el gran depredador de los recursos, pero obviamente esa disponibilidad de los recursos, como acabo de decir, en nuestro país se ha solventado históricamente, dada nuestro clima irregular y la heterogeneidad de las precipitaciones, a través de una política hidráulica de regulación. Curiosamente, cuando las posibilidades de esa regulación son más eficaces es cuando esas obras se sitúan en las cabeceras de los ríos. Curiosamente, paradójicamente, y aquí las fuerzas políticas todas de unos y otros colores hemos aprobado unas reservas naturales fluviales precisamente con el objetivo de impedir que se construyan nuevas infraestructuras de regulación en las cabeceras de los ríos. Como en otros ámbitos, estas obras de regulación no han menoscabado, sí que condicionan, pero no han menoscabado la riqueza de la biodiversidad en España. La interpretación que se ha hecho de los caudales ecológicos igualmente va en contra
de lo que es esa necesidad de regular, de guardar nuestras aguas para los momentos en los que no se utilizan. Igualmente, hay en definitiva, una clara hegemonía de los objetivos ambientales, de las preocupaciones ambientales, que no se armoniza, que no se compagina debidamente con el caso de los aprovechamientos. Bien, por citar el caso de los planes y en concreto del plan hidrológico del Ebro, hay que señalar que sorprende que siendo la cuenca más caudalosa y a pesar de que su regulación permite unos aprovechamientos cuantiosos, pero desde el punto de vista del cambio climático y de la alteración, la disminución de la disponibilidad de recursos, es absolutamente imprescindible que continuemos con la política de obras hidráulicas, en concreto con algunas que estaban ya planificadas. Simplemente me refiero al caso de Viscarroés, frente a lo que se ha dicho desde un punto de vista estrictamente jurídico. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de mayo del año 2020, no pone fin al caso de Viscarroés. Es una decisión que solo afecta al aspecto formal de la justificación del interés público superior y que, en cuanto al fondo, esa es una cuestión, la existencia misma del embalse es una cuestión no resuelta y que, por tanto, políticamente se puede tomar la decisión de reanudarlo para garantizar las disponibilidades, hoy no absolutamente absolutas, que tiene Ríos del Alto Aragón. Siento que me haya excedido un par o tres de minutos. Gracias. Antonio, no te has extendido mucho, 2-3 minutos es lo que suele entrar en guión. Ya preveemos que suele haber este tipo de pequeños desfases, pero sí que ha sido muy interesante todas las cuestiones introductorias que has planteado y tendremos después también a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder debatir sobre estas cuestiones. Pero antes vamos a elevar también el foco a un ámbito un poco más nacional para hablar con Juan Valero, como secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, quienes han estado precisamente en todas estas cuestiones relativas al debate de los EPTIs, de los esquemas provisionales de temas importantes, unos esquemas, unos debates, por cierto, muy animados, con mucha participación, en concreto dentro de la cuenca del Ebro. Me consta que han sido muchas las reuniones, debido a la pandemia han sido digitales por estos medios de videollamada, pero es cierto que la participación de los diferentes colectivos, de los que se incluyen lógicamente los regantes como principales usuarios, ha sido muy relevante y en ellas, en primera persona, en las diferentes cuencas y a nivel nacional, ha estado FENACORE, así que Juan Valero nos puede hablar en primera persona de estas cuestiones, tanto de los planes hidrológicos de cuenca como del plan de depuración, del plan de SEAR, que también se está impulsando desde el Gobierno central. Así que, Juan, te cedo el turno de palabra. Te ruego también que hagas esta introducción de 7-8 minutos para que después podamos tener un debate lo más animado posible. Juan, cuando quieras, para ti es este auditorio virtual. Muchas gracias, Chema. Yo, por mi parte, pues en primer lugar agradecer a César Tillo y a ese magnífico equipo de profesionales de Riegos del Alto Aragón la invitación y las facilidades para participar en esta jornada. Estoy además encantado de hacerlo en una mesa redonda con dos buenos amigos y tan expertos en temas de regadío como Antonio Fanlo y Dolores Pascual. Y además para hablar de un tema de tanto interés y de tanta actualidad como el tema de los planes hidrológicos. Efectivamente, si queréis poner la primera diapositiva, por favor, como comentaba Chema, es verdad que los regantes en España hemos hecho una oposición inicial al tema de los planes hidrológicos. Nos hemos reunido en todos, digamos, hemos hecho varias reuniones y en realidad había un malestar en el conjunto de los regantes de España con el camino que están llevando los EPTIs en este nuevo ciclo de planificación.
Y la verdad es que por unanimidad se han aprobado unas alegaciones y por unanimidad de todos los regantes que nos reunimos en juntas generales y juntas directivas, se acordó votar en contra en los consejos del agua de las demarcaciones, en los informes de estos EPTIs. Yo sinceramente creo que eso no es bueno y creo que tenemos una oportunidad de cambiarlo. Como digo aquí en esta trayectoria de la presentación, de esa oposición inicial de octubre del 2020, yo creo que ahora la Administración tiene, las confederaciones, la Dirección General del Agua, tienen la pelota en su alero y yo creo que tienen que ser capaces de estudiar las alegaciones de FENACORE, de las federaciones de Cuenca, de todas las comunidades de regantes que hemos participado en este proceso y abrir un periodo de negociación para que en el mes de diciembre del año 2021 o los primeros meses del año 2022 podamos llegar a un acuerdo y podamos votar a favor de los planes hidrológicos, que es nuestra vocación y lo que nos nace. Yo creo que a los regantes nos duele no haber apoyado a las confederaciones, que nos duele no haber apoyado los planes hidrológicos porque fundamentalmente son para nosotros como usuarios, ¿no? Y como usuarios del 70% del agua. En el año 98, en el plan del 98, los regantes apoyamos la planificación por unanimidad. En el año 2014, en ese plan, ya empezamos a tener algunas dudas, empezamos a plantear algunas abstenciones, pero hubo un apoyo bastante generalizado. En el 2016 fue más difícil, en los planes del 2016 ya hubo votos en contra de algunos regantes, pero bueno, realmente yo creo que bien está lo que bien acaba y tenemos que hacer entre todos ese esfuerzo porque estamos a tiempo de votar a favor y de encontrar ese acuerdo y ese consenso con la Administración. El primer punto es ahora, con el borrador de los planes, cuando ahora en el mes de marzo salgan a información pública, que ya tiene la Administración y las confederaciones y las oficinas de planificación la oportunidad de incorporar nuestras alegaciones y de hacer esas modificaciones en los planes, ¿no? Y yo lo que sí que quiero dejar constancia es del compromiso leal y absoluto de los regantes para negociar y llegar a acuerdos en beneficio de todos. Y yo quiero y tengo plena confianza en que los jefes de planificación de las oficinas, los presidentes de las confederaciones que están muy cercanos a los regantes y conocen un poco nuestra problemática, y luego personas que llevan tantos años trabajando con nosotros, como Víctor Arquet, Teodoro Estela, yo creo que entre todos lo tenemos que conseguir. ¿Sobre qué temas tenemos que negociar? Bueno, en la segunda diapositiva yo he intentado resumir los 3 temas claves, ¿no? El primero es el de el cumplimiento de los planes hidrológicos, porque se han puesto muchas cosas en los planes hidrológicos en beneficio de los regantes que no se han cumplido. Hay muchos compromisos de modernización de regadíos, muchos compromisos de regulación de obras hidráulicas que no se han puesto en los planes. Y eso, bueno, pues se quiere revisar y yo creo que la Administración con seriedad quiere poner lo que efectivamente se vaya a hacer, pero bueno, pues hay que intentar lógicamente cumplir los compromisos existentes. Y además se han quitado muchas cosas, como decía César en la presentación, que también son importantes para el sector del regadío. El segundo tema es el apoyo a la modernización de regadíos. Yo creo que tenemos que ser conscientes que la modernización de regadíos es un buen negocio para la sociedad y es un buen negocio para el medio ambiente. Es un buen negocio para el medio ambiente porque se ahorra agua. Es decir, ante el cambio climático, que va a haber menos recursos, el Ministerio responsable del agua en España tiene que ser capaz de llevar adelante políticas de ahorro del agua. Y tiene que implicarse también el Ministerio y las confederaciones en las modernizaciones de los regadíos. El 70% de la demanda del agua en España es de los regadíos. La política de ahorro de agua es fundamental y el Ministerio responsable del agua y las confederaciones también tienen que participar en este proceso y no dejarlo todo para el Ministerio de Agricultura, que tiene menos medios económicos. No hay más que ver
que solo la Dirección General del Agua, con 1.050 millones del plan de recuperación, va a tener igual presupuesto que todo el Ministerio de Agricultura en el plan de recuperación. Con la modernización es un buen negocio para el medio ambiente porque además de ahorrar agua, mejoramos la calidad del agua, se disminuye el volumen de los retornos y se mejora la calidad de los retornos. Se mejora la calidad del agua, la contaminación difusa, que es un problema que tenemos que resolver también, por supuesto, con la implicación de los regantes. Pero también se utilizan menos fertilizantes, se utilizan menos herbicidas. Yo, sinceramente, no entiendo cómo no todos los ecologistas de España, todos los defensores del medio ambiente, no están defendiendo la modernización de los regadíos. Y lo último, pues es, o la última, como decía en esta segunda diapositiva, el segundo tema es la armonización entre el medio ambiente y la satisfacción de las demandas que también estaba defendiendo Antonio Fanlo en su presentación. Yo creo que, por supuesto, que los regadíos tienen que ser sostenibles en el uso del agua, en el uso de los fertilizantes, en el uso de la energía, que estamos haciendo un esfuerzo impresionante en este tema. Pero cuando a veces oímos que se dice que no hay déficit en las cuencas de España, lo que sobran es demandas, lo que sobra es 1 millón de hectáreas, bueno, yo creo que esos planteamientos realmente nos alarman y nos hacen, lógicamente, que entremos en una gran preocupación. Tenemos que ser capaces entre el Ministerio y las confederaciones, los usuarios, de equilibrar, de integrar, de conseguir unos regadíos respetuosos con el medio ambiente, pero bueno, que seamos viables y que podamos continuar los regantes haciendo una función que es tan buena para la sociedad, ¿no? Y yo a veces cuando oigo desde sectores ecologistas hablar del efecto rebote, y por el efecto rebote que es casos puntuales y limitados que se pueden haber dado en un sitio o en otro, hablen de que cada modernización de regadíos genera ampliación de superficie. Bueno, es que yo eso lo he visto en resoluciones ambientales que no han mirado el mapa sobre el que estaban haciendo la resolución ambiental, porque si hubieran mirado el mapa de esa comunidad de regantes que querían modernizar, hubieran visto cómo está rodeada de otras comunidades de regantes y es imposible que amplíe su superficie. Esas son verdaderos dogmas que yo entiendo que unos que son ecologistas deberían ser progresistas y actúan con unos prejuicios y sin ninguna flexibilidad para adaptar esas ideas a la situación real de cada caso. ¿Hay algún efecto rebote? ¿Hay alguna ampliación de superficie? Bueno, para empezar, eso requiere un cambio en la concesión y que la Confederación tiene que autorizarlo. Alguno puede haber habido, pero la gran mayoría de las modernizaciones han tenido todos estos efectos positivos y no convirtamos la excepción y lo puntual en la regla, porque eso va a ser un grave error. Y por último, por ser muy breve y ajustarme al tiempo, en el tema del plan de SEAR. El plan de SEAR tiene, como veis aquí en esta presentación, bueno, muchos objetivos en depuración, en saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. Lo de la reutilización está muy vinculado a ese gran proyecto de la Unión Europea, ese gran lema un poco de la economía circular. Y tenemos que ser conscientes que la reutilización, en el fondo, solo se puede hacer pues, para el riego de jardines y baldeo de calles en las ciudades, para el riego de campos de golf y para el regadío. Por lo tanto, por superficie y por volumen de agua, el 99% de la reutilización va destinada al regadío. ¿Los regantes estamos abiertos a la reutilización? Estamos abiertos. Tiene, desde luego, una gran ventaja, y es que el agua de la reutilización, que viene del agua de las ciudades y del abastecimiento a poblaciones, tiene la misma garantía que el abastecimiento de las ciudades y, por lo tanto, tiene una garantía muy alta. Siempre va a haber agua procedente de la depuración, de las depuradoras. ¿Qué pedimos? ¿Qué condiciones ponemos? Entiendo que son razonables. Pues las 4 condiciones serían las 4 Cs que están aquí resumidas. Que las aguas cumplan la calidad, las 4 Cs, calidad, costes, cota y concesiones. Que cumplan el criterio de calidad,
porque hay que garantizar que esas aguas sean idóneas, que se haga un tratamiento terciario y que permita que los cultivos pues, se rieguen y que haya una trazabilidad en ese suministro, en ese input para el regadío que es el agua. Luego, los costes de inversión y explotación. Muchas veces se plantean la reutilización como una sustitución de las fuentes actuales de suministro para los regadíos. ¿Estamos dispuestos a mejorar los sistemas y mejorar y reducir la disponibilidad de agua para todo el sistema utilizando estas aguas, pero que no suponga un incremento de costes? Porque muchas veces los beneficiarios son los usuarios que ganan garantías o el conjunto del sistema o el conjunto de la cuenca y no el usuario directo de las aguas reutilizadas. Por lo tanto, sería razonable que, de acuerdo con el principio de que quien contamina paga, la depuradora, los cánones de saneamiento incluyeran también asumir los costes de poner esa agua en disposición de ser usada para el regadío, con la calidad necesaria para ello. El Juan, tema de la cota. Un minuto te concedo para que vayas El tema de la concluyendo. cota. Las depuradoras suelen estar al final de los abastecimientos y muchas veces a una cota diferente de las tomas de los regantes. Es lo que ha pasado con las desaladoras, que están junto al mar y no donde los regantes necesitan el agua. Bueno, hay que subir el agua, hay que colocar estaciones de bombeo, hay que hacer las obras y, lógicamente, eso también tiene unos costes que tienen que repercutirse a los beneficiarios y no a los regantes. Y el tema de las concesiones. Bueno, no parece razonable que le cambien a un usuario el agua directamente y le cambien la concesión, dejemos que empiece a funcionar como un recurso alternativo complementario y cuando eso esté consolidado y se haga con plenas garantías y ya se hayan superado todos los inconvenientes o temores iniciales, pues ya hablaremos de las modificaciones concesionales. Ese sería un poco el planteamiento. Y solo decir que la reutilización que está aplicándose en el Guadalquivir, en el Segura, en el Júcar, con la situación actual de disminución de recursos, es verdad que se tiene que ir extendiendo al resto de cuencas en España. Y estamos abiertos a ello, a estudiarlo. Muchas gracias, Juan, por esta exposición. También has tratado muchos temas y sé que es complicado poderlos resumir en tan poco tiempo, por eso te agradezco en este sentido tu concreción. Vamos a pasar ahora a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a Dolores Pascual. La verdad es que hay muchos temas que están sobre la mesa, incluso en la inauguración se ha planteado también por parte de César Trillo, por parte de Javier Lambán, la necesidad de abordar cuestiones de modernización, de regulación. Aquí en los EPTI se han estado debatiendo otras cuestiones como la contaminación difusa en las aguas subterráneas y en las aguas superficiales. La verdad es que hay muchos temas abiertos. El debate, pese a que los EPTI ya se han cerrado, continúan en el sector de los regadíos. Dolores, te cedo el turno de la palabra. Lo mismo que he dicho al resto de los componentes de esta mesa, tenéis 8 o 9 minutos para esta intervención y después abriremos una mesa con las diferentes cuestiones que se vayan planteando, que sé que son muchas, de mucho interés y que sin duda podéis responder. Así que, Dolores Pascual, te cedo el turno de la palabra. Tienes aquí al auditorio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y como no puede ser de otra forma, agradecer a Riegos del Alto Aragón que haya contado otra vez con la Confederación Hidrográfica para estas 22ª jornadas de riegos, en las que, al escuchar a todos los anteriores ponentes, pues yo creo que está clara la enorme relación que tiene el sector del regadío con la conservación del medio ambiente en general y con la conservación y la eficiencia en la utilización del recurso hídrico en particular. Hace ya 1 año y 4 meses que Riegos también tuvo la amabilidad de invitar a la Confederación, de invitarme para la inauguración de las anteriores jornadas en las que se trataba el tema de la gobernanza del agua, que yo creo que esta es una continuación de ese proceso en el que nos encontramos de cambios, de transformaciones en todos los órdenes de la vida y desde luego el agua y el mundo del agua, el mundo de la gestión hidráulica, de la gestión hídrica no es una excepción. Desde luego, como dice Juan, encantada de poder participar en una mesa redonda en la que no sé si ha sido casualidad o no,
pero yo querría destacar la formación jurídica de los tres ponentes que estamos aquí y, por tanto, reivindicar un poco la participación del mundo del derecho desde el punto de vista de lo justo, de lo equilibrado, que sea el concepto que se ha puesto de manifiesto por parte de Antonio y de otros ponentes, equilibrado, y también del respeto a las normas jurídicas. Bueno, evidentemente estoy completamente de acuerdo con Antonio. La política hidráulica española ha pretendido durante las últimas décadas, sobre todo a principios del siglo XX hasta los años 80, lo que pretendía era corregir la clara característica hidrológica de nuestro país, que es la irregularidad hídrica y la regularidad pluviométrica, a través de obras de regulación que permitieran fundamentalmente garantizar abastecimiento a poblaciones, abastecimiento a los núcleos de población, y también la transformación de grandes zonas de regadío para conseguir un desarrollo económico y social y una seguridad alimentaria a una población de esos años, de los años 50, 60, 70, que estaba lejos de tener unos niveles aceptables de desarrollo. Pero lo cierto es que después de tantos años de esa política hidráulica, a través de infraestructuras que, insisto, han permitido que este país haya conseguido un nada desdeñable desarrollo económico, el nuevo paradigma, como decía el representante de la Comisión Europea, pues habrá que ver, pero de todas maneras que en el caso del agua yo creo que los cambios han venido desarrollándose desde hace tiempo. Es cuestión de reflexionar, de parar, ver qué es lo que podemos hacer para conseguir los objetivos que se plantean en la gestión hídrica para el siglo XXI. Como decía, en España, en su conjunto, esa política hidráulica del siglo XX nos ha permitido tener un desarrollo económico y convertir a España en uno de los primeros estados del mundo occidental. Desde luego, dentro del eje del Ebro, nos ha permitido también un nada desdeñable desarrollo económico. Tenemos un potente eje agroindustrial, damos de beber a casi 5 millones de personas, producimos el 25% de energía hidráulica y casi el 30% de la nuclear. Y todo ello además nos ha permitido tener un hasta cierto punto satisfactorio 70% de masas de agua en buen estado, y con el plan hidrológico de la cuenca nuestro objetivo sería llegar hasta el 81%. Pero sin perjuicio de reconocer el éxito que hemos tenido entre todos en las décadas pasadas, lo cierto es que estamos asistiendo a una serie de cambios que tenemos que interiorizar y que tenemos que adoptar medidas para poder adaptarnos. Como decía, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Están claras, y ante manifiesto luego haré un repaso de algunas políticas europeas que tienen la conservación de los recursos naturales como un eje central, y por tanto en muchos casos muchas políticas europeas van subordinadas a lograr esos objetivos. Dentro del territorio español hemos asistido a una consolidación de un sistema autonómico en el que cada vez hay más administraciones con competencias muy importantes que tienen una afección directa en la gestión hidráulica, y además un sinfín de actores, empresas públicas, plataformas, organizaciones que complican y que hacen muchísimo más compleja la gestión en la actualidad respecto de lo que teníamos anteriormente. Los avances tecnológicos, se ha hecho referencia por alguno de los ponentes, la capacidad que tiene la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas y para resolver muchos de los problemas, también los ambientales, de la agricultura, y que tiene la tecnología. Y finalmente querría destacar el aumento del poder del ciudadano. Ya no es un mero receptor de políticas públicas, el ciudadano reclama directamente participar, reclama información tanto a través de los medios de comunicación como a través de las redes sociales. Por eso decía que la anterior jornada sobre la gobernanza también está inmersa en este proceso de cambio. Dije yo también en esa jornada que debemos ser capaces de incorporar a nuestros procesos de decisión el cambio climático. Es una evidencia y es una cuestión que debemos interiorizar con todas nuestras fuerzas. El cambio climático, además, no solo por la afección que puede tener sobre el recurso, tanto desde el punto de vista de cantidad como de calidad, sino porque además afecta a la biodiversidad y finalmente afecta a lo más importante, que es el desarrollo de las actividades humanas, de las actividades económicas.
que creo que merece la pena, y eso creo haberse oído decir alguna vez a Antonio Fallo, en ese equilibrio al que él hacía referencia, creo que es importante tener en cuenta que la conservación de los recursos, el buen estado de las masas de agua, efectivamente no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta para conseguir la calidad de vida de las personas, para llegar a ese equilibrio y que al final las actividades humanas puedan desarrollarse garantizando un mínimo de recursos para las siguientes generaciones. Las políticas europeas a las que me refería, y algunas de ellas se han mencionado aquí, el Pacto Verde Europeo fundamental que pretende hacer de Europa un continente neutro en emisiones, estrategias como la de la granja a la mesa, pero otras muchas como puede hablar del Plan de Acción de Lucha contra la Polución para prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo, la Estrategia de Biodiversidad del 2020 que ha citado César Trillo en su presentación, que ambiciosos objetivos, entre otros, conseguir más de 25.000 kilómetros de ríos libres en Europa. En fin, una serie de políticas que, como digo, tienen el centro en la conservación de los recursos, desde mi punto de vista, entendiéndolo como una herramienta para conseguir la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Y además, dentro del ámbito nacional, creo que hay que mirar también un poquito al territorio nacional. Juan Valero nos ha dado un poco la visión de todo el territorio español, pero hay una serie de estrategias que concretan en el territorio nacional esas políticas. La Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica, el Plan de SEAR, que ha citado Juan Valero, con una clara vocación para conseguir la mejora en la depuración y en el saneamiento, fundamentalmente, aunque también la búsqueda de nuevas fuentes de suministro, la Estrategia Española de Economía Circular, que también ha sido citada, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que tiene una clarísima influencia sobre el futuro de la planificación hidrológica. Por poner unos ejemplos, tiene una serie de líneas de acción, es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el que se exige a la planificación hidrológica la ampliación y actualización del conocimiento sobre los impactos del cambio climático en la gestión del agua, la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación, la gestión contingente de los riesgos por sequías y también de los riesgos por inundaciones, actuaciones de mejora del estado de las masas de agua y seguimiento y mejora del conocimiento en relación con todo lo relativo al cambio climático. Esta estrategia tiene además su concreción en la Ley de Cambio Climático, que está en este momento en desarrollo parlamentario, pero que, insisto, y como decía al principio, debe hacernos incorporar a todos nuestros procesos de decisión los efectos o los impactos que sobre todas las actividades económicas va a tener el cambio climático e ir adaptándonos y tomar medidas para esos escenarios. Dolores, sí que te pediría que en tres minutos fueras ya concluyendo y así ya podemos ir dando paso a la mesa redonda. Acabo en 2 minutos. En este contexto, yo creo que de políticas europeas y estrategias españolas es en el que se enmarca la tercera revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Creo que hay tres pilares básicos que son los que inspiran hasta ahora el esquema de temas importantes, son el ahorro y la eficiencia, la mejora de la calidad de las masas de agua y la mejora en la gestión de la administración. Es verdad que el plan hidrológico tiene conceptos y criterios más ambientales, si se quiere llamar así, de propuesta de caudales ecológicos, adopción de medidas desde luego, para paliar el problema de la contaminación difusa, la racionalización de proyectos de usos futuros de regadío o de obras de regulación o la mejora del estado de los ríos. Pero el año 2021 yo sí que va a ser un año decisivo, tanto para la concreción de muchas de las estrategias que he citado como para la planificación hidrológica. Este 2021 debemos escribir y debemos concretar el plan de medidas del plan hidrológico.
esos objetivos y esos criterios ambientales creo que los tenemos que tener en cuenta, pero desde luego la elaboración del plan hidrológico, tanto el Ministerio como la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde luego nos encantaría, nos gustaría poder contar con el regadío, poder tener un plan que nos permita desarrollar la gestión hidráulica en los próximos años, en la que el regadío pueda sentirse relativamente cómodo. Es evidente que el 100% de las expectativas de todos los sectores económicos de la cuenca no se van a poder satisfacer, pero tenemos que llegar a un compromiso de todos en el que desde luego la Confederación está dispuesta a hacer todo lo posible para llegar, como decía Juan Valero, a un acuerdo, y yo creo que con esa disposición estamos trabajando ya en el 2020. Bueno, pues nos quedamos con esta disposición que se expresa de llegar a un acuerdo. Sí que, y aprovechando que estáis los tres en la mesa de debate y cuestiones que también van surgiendo estos días, sí que me gustaría conocer, porque se estuvo debatiendo a lo largo del 2020 esos esquemas de temas importantes, los EPTIs, no se ha llegado a ningún acuerdo, no solo es el caso de la Confederación de la Demarcación del Ebro, sino que ha ocurrido en todas las cuencas interterritoriales. Y puedo comenzar, por ejemplo, con Juan, pero también me gustaría que Antonio y Dolores contestarais esta cuestión. ¿En qué puntos en concreto, Juan, ha habido discrepancias de cara a la aprobación de estos EPTIs? No sé si va a haber capacidad para salvarlos en estos meses de negociación que se van a abrir ahora. Se ha hablado de cuestiones medioambientales, que ha estado describiendo también Dolores, de cuestiones como la contaminación difusa. También ha aparecido, sobre todo en boca de Antonio, la palabra regulación. ¿Cuáles han sido los temas principales de discrepancia por los cuales no se han aprobado estos EPTIs? ¿Y qué margen de negociación captáis que va a haber ahora? Porque efectivamente desde FENACORE sí que habéis expresado la voluntad de querer apoyar estos planes de demarcación de tercera generación. Juan. Yo lo he intentado resumir en la presentación inicial. Creo que lo primero es que si hay una serie de compromisos aprobados en un plan vigente y compromisos muy importantes de modernización de regadíos, de regulación, etcétera, pues vamos a intentar cumplirlo. Es verdad que los planes hidrológicos empezaron haciendo una relación de un montón de obras y muchas de ellas, probablemente por cuestiones ambientales, no se van a poder hacer. Pero es que hemos pasado de meter todas las obras a prácticamente no querer meter ninguna. Yo creo que hay que repasar el listado de las obras y de las cosas pendientes y ver qué se puede hacer de manera razonable después de un análisis de sostenibilidad económica, ambiental y asegurando su viabilidad. Luego, estamos muy preocupados porque los regantes y las confederaciones hemos ido siempre de la mano, hemos trabajado conjuntamente y las confederaciones han dedicado mucho dinero a modernizar regadíos y esos grandes canales que administra la Confederación. Y ahora parece que el Ministerio, con estas ideas excesivamente ambientalistas, no quiera prácticamente invertir en regadíos. Eso es cosa del Ministerio de Agricultura. Yo creo que el éxito de España, ser un país puntero en modernización, ha sido porque han intervenido todas las administraciones, todos los ministerios, la administración central, la autonómica, y ahí ha habido, parece que quieran que todo lo que sea regadíos lo haga el Ministerio de Agricultura y las confederaciones tienen que seguir trabajando en estos temas. Además, es que los regantes pagamos 100 y pico millones de euros en tarifas y cánones a las confederaciones y gran parte de esos dineros los recibían las confederaciones y los reinvertían en regadío. Ahora que se va a reinvertir todo en restauraciones fluviales o no sé qué y nada en regadío, no parece que eso deba ser justo, ¿no? Y el tema de los caudales ecológicos, un crecimiento en cada nuevo plan, volver a crecer más puntos de caudales ecológicos con más caudales, con más volúmenes, con los nuevos criterios de tasas de cambio, tasas máximas, etc. Bueno, este es un proceso que si cada gobierno que viene se quiere poner la medalla de ser el más ecologista, pero con un agua que es escasa y que cada vez se va comprometiendo más en un proceso que nunca hace marcha atrás, y yo creo que hay que ser muy prudentes en un escenario de disminución de recursos porque la satisfacción de las demandas tiene que ser un objetivo compatible. Y los planes hidrológicos no detallan con claridad, cada vez que se aprueba un plan hidrológico, qué
cómo se ven afectadas las disponibilidades y las garantías de los usuarios. Y eso es una obligación del Reglamento de Planificación Hidrológica que no se está cumpliendo con suficiente claridad y transparencia. Antes de dar el turno de palabra a Antonio, Dolores, sí que ha habido algunas interpelaciones muy directas a cuestiones que ha habido en torno a las políticas medioambientales, a la preocupación también que existe desde FENACORE de que efectivamente no puede haber los recursos necesarios para poder implementar todas estas políticas. También se está manifestando el público con los fondos Next Generation que aluden a una premura de cara a las modernizaciones, de cara a estas obras. También si se van a agilizar los procesos medioambientales para poder acceder con prontitud a este tipo de proyectos. Ha habido varias interpelaciones de Juan desde FENACORE. No sé cómo lo estáis viendo, Dolores, en este sentido, a las cuestiones que ha planteado Juan. Porque, bueno, yo creo que el desacuerdo que ha habido en los consejos del agua respecto del regadío con los esquemas de temas importantes, yo creo que es una postura perfectamente legítima que ha planteado FENACORE en todas las cuencas hidrográficas y creo que no tanto a determinados contenidos de cada uno de los planes hidrológicos. Por lo que se refiere al plan hidrológico, al esquema de temas importantes del Ebro, creo que César Trilló ha planteado algunos de ellos en la presentación, fundamentalmente por la desaparición del esquema de un listado de 35 embalses que venían de la planificación desde el año 98. Ese listado cuenta ya con muchos de ellos, muchos embalses de regulación ya construidos y otros por los que se apuesta en el esquema de temas importantes y en el plan, como son los 5 embalses de regulación que se están desarrollando ahora mismo en la cuenca, 4 en Aragón con un objeto claramente para el regadío y otro de abastecimiento en Castilla y León. Los planes pretenden, el esquema de temas importantes ya lo plantea y los planes actuales pretenden ser planes para este ciclo de planificación, planes realistas y que de todos, entre las autoridades competentes y también entre todos los usuarios, seamos capaces de llevarlos a cabo. Los anteriores ciclos de planificación efectivamente incluían del orden de cientos, bueno, miles de medidas, muchas de ellas sin un compromiso claro ni de qué administración era la responsable ni tampoco de la financiación. Creemos que es imprescindible para ser creíbles desde todos los puntos de vista, tanto las administraciones implicadas como los propios usuarios, saber exactamente qué es lo que somos capaces de hacer en los próximos 6 años. Creo que el esquema de temas importantes y en la cuenca del Ebro se apuesta claramente por 4 obras de regulación enormemente importantes para el regadío de esta demarcación, que suponen un compromiso económico, presupuestario y financiero por parte del Ministerio y un compromiso y un impulso en la gestión por parte de la Confederación que creo que no se da en muchas otras demarcaciones españolas. Por eso decía al principio que hay que mirar un poquito alrededor. La cuenca del Ebro sigue apostando por las obras de regulación, aquellas obras de regulación que efectivamente llevan mucho tiempo desarrollándose, pero que suponen un incremento de la regulación muy considerable y garantizan los regadíos más importantes de la demarcación. Creo que además en el esquema de temas importantes yo pediría que se leyera con un poquito de atención lo que dice la ficha, lo que dice el esquema que determina un poco cuál es el objetivo de la Confederación. Y lo que planteamos es apostar definitivamente por esas 5 obras de regulación porque creemos que son necesarias y posteriormente hacer un análisis de los objetivos a los que iban dirigidas las otras obras de regulación que insisto, están en unas listas desde el año 98. Creemos que las obras de regulación, creo personalmente que las obras de regulación no pueden ser un objetivo en sí mismas, son una herramienta para garantizar los regadíos a los que van destinados. Por tanto, hagamos un análisis sostenible, razonable y pausado de los regadíos a los que iban dirigidos a esas obras, veamos si efectivamente esos regadíos tienen todavía sentido y si son sostenibles ambiental, técnica y económicamente, y después hablemos de cuáles son los instrumentos necesarios para
Eso por un lado. En cuanto al desarrollo de los regadíos, César ha planteado también que el esquema planteaba una limitación de los regadíos en la demarcación. Hemos hablado de 30.000 hectáreas, muchas de las comunidades autónomas nos han planteado que ese número de hectáreas son muy escasas. Creemos que a lo largo del plan habrá que ver qué es lo que plantean las comunidades autónomas, que ya estamos con ellas tratando este tema, y ver cuáles son los regadíos que efectivamente tienen la disponibilidad de recursos suficiente, tienen financiación y son prioritarios para las políticas agrarias de las comunidades autónomas. No se plantea no avanzar en los regadíos, pero sí teniendo en cuenta su impacto en las masas de agua asociadas y, desde luego, garantizar que no afecten a los regadíos ya existentes. Y respecto a los caudales ecológicos, creo que la demarcación hidrográfica, el plan hidrológico anterior, había previsto los caudales ecológicos en el orden de 60 o 70 masas de agua, y ahora está claro que era una obligación legal establecer los caudales ecológicos en todas las masas de agua. Creemos que son unos caudales razonables que permitirían un equilibrio entre garantizar el estado de los ríos en los tramos definidos y también las demandas existentes. Insisto que nuestro objetivo y nuestra voluntad es de llegar a ese equilibrio del que hablaba Antonio entre la garantía de las demandas y la conservación del recurso hídrico. Porque no porque uno sea más importante que el otro. Yo creo que efectivamente garantizar el buen estado de las masas de agua es imprescindible para garantizar las demandas. Somos conscientes, en el caso de la contaminación difusa, de los problemas que está generando para muchos abastecimientos pequeños. Precisamente garantizar el buen estado de esas masas de agua es esencial para garantizar después unos abastecimientos muy sensibles. Por tanto, creo que, en fin, hay mucho que discutir todavía en la elaboración del plan, y desde luego en la Confederación esperamos poder contar con las aportaciones que ya se han hecho por parte de los regantes de la cuenca. Y en cuanto a lo que preguntabas respecto de la he querido entender la agilización de los procesos ambientales para la modernización de regadíos. Bueno, fundamentalmente yo creo que los problemas son de evaluaciones de impacto, que no tienen que ver con la Confederación. Yo creo que desde aquí se ha promovido la modernización de regadíos porque creemos que es una herramienta válida para la lucha contra la contaminación, pero también es cierto que las políticas europeas determinan que esa modernización de regadíos tiene que ser razonables y tienen que promover también una mejora de las masas de agua, un ahorro y una eficiencia en la utilización del recurso en la que yo creo que todos coincidimos. Muchas gracias, Dolores. La verdad es que también está habiendo muchas intervenciones en las preguntas sobre la necesidad que tienen las comunidades de regantes, los agricultores, de cara a formarse en todo este tipo de cuestiones, que no solo la modernización va a permitir optimizar el recurso hídrico, sino que también la digitalización, la formación de los diferentes actores del sector primario van a ser imprescindibles para aumentar este recurso, y como hay varias cuestiones relativas a este tema, también os lo quiero trasladar como ponentes. Sí que quiero ceder ahora el turno de palabra a Antonio Fanlo. Han salido cuestiones relativas a la ampliación de regadíos. Se ha hablado alrededor de 5 obras de regulación que están contempladas en este plan de demarcación. Se ha hablado también en torno a 30.000 hectáreas de regadío. También algún espectador ha incidido en algún tema concreto, como la comunidad de regantes Monegros 20 bis, sobre qué es lo que va a ocurrir en cuanto a ampliación de regadíos. También esta puede ser una cuestión más relativa hacia la Confederación. Pero, Antonio, sí que me gustaría conocer cuál es tu postura, porque además sí que tú en tu intervención has hablado de estas posturas, de estos criterios medioambientalistas que quizás pueden lastrar las políticas de desarrollo del regadío. ¿Cómo lo estás viendo tú en este sentido? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar algo que no es estrictamente jurídico, sino que es un problema estrictamente técnico, ingenieril. Cuando yo hablo de la regulación, no es la regulación, simplemente es guardar el agua disponible en los ríos para los momentos en los que por los cauces no baja agua. Esa es la regulación.
Entonces, cuando se habla de proteger los recursos naturales, en el caso de la regulación española, que opta por un modelo de artificialización de la disponibilidad del agua, es decir, hacer embalses, guardar el agua, esa es una problemática absolutamente peculiar de España. Eso hasta estos momentos no se ha dado en ningún país europeo. ¿Por qué? Pues porque sistemáticamente llueve. Solo en los últimos años, como consecuencia del cambio climático, precisamente en algunos países europeos, desde el punto de vista agrario, Francia, por ejemplo, se están dando cuenta que no tienen fuentes alternativas y se plantean hacer regulación. Bueno, pues la manera de afrontar el cambio climático, que se caracteriza fundamentalmente por el incremento de las irregularidades, pues es precisamente lo que ha sido la política española de los últimos 140 años, que es encauzar y regular nuestros ríos y conectar unas cuencas con otras. Entonces, si no se entiende esto, es decir, si se demoniza por sí sola la figura del embalse, porque efectivamente rompe lo que es la continuidad fluvial, pero insisto en la idea que comentaba en mi breve intervención, la biodiversidad de los ríos españoles no se ha visto afectada de manera notable y seguimos teniendo en los ríos y en el espacio geográfico español la mayor diversidad europea. Es decir, algo no hemos hecho mal, Y entonces, esta obsesión, y especialmente en el Ebro, de satanizar, demonizar los embalses, es que es la única manera inteligente, racional, de garantizar la disponibilidad de aguas. Yo siempre pongo el ejemplo, miren, y esto no es una cosa del régimen de Franco, esto es una técnica que se está aplicando desde la época romana. Bien cerquita de Zaragoza está mi pueblo, Muel, donde hay un embalse romano, pero es que hay embalses romanos todavía activos como el de Proserpina. Es decir, ¿por qué acueductos los hay en todo el Imperio Romano, en Francia, en Alemania, en Roma, en Turquía, en Argelia, en Túnez? ¿Y por qué solo hay embalses en España y en el norte de África? ¿Por qué? Por una necesidad estrictamente hidrológica. Es decir, si no se guarda el agua en los momentos de abundancia, no se dispone de agua en los momentos de necesidad. Y nuestra agricultura sin agua, y es precisamente, sobre todo en la etapa del estiaje, sin perjuicio de que en el sur de España esa posibilidad se incrementa y por eso necesitan aportes externos, pues bien, ese es el signo de la política hidráulica española. Y entonces, estamos mejor preparados que el resto de los países europeos para afrontar el cambio climático, porque el cambio climático se ha dado en España esas irregularidades desde siempre. Entonces, a mí me parece, evidentemente, un embalse, no es cuestión de hacer embalses por embalses. El problema es que diseñar y realizar un embalse, como sabe perfectamente la Confederación, lleva una etapa de 20 o 30 años. Lo que no se puede hacer es al sector agrario que comience a realizar su actividad sin saber si va a disponer de recursos. Entonces, el disponer de recursos es la herramienta fundamental para planificar cualquier política territorial y económica. Y perdón, aunque hable con enfado, no estoy enfadado contra nadie. La verdad es que, Antonio, que estos días también nos hemos conocido por videoconferencia. Ya he visto que habitualmente tu tono es este, pero habitualmente también transmites muchas realidades, muchas verdades y siempre llegamos a un consenso, ya no solo en estas cuestiones generales, sino en otras muchas más particulares. Lo cierto es que el debate da para mucho de sí, ha habido muchas interpelaciones, muchas alusiones.
Yo siento mucho que tengamos el tiempo que tenemos, que el tiempo es limitado. Es verdad que esta mesa redonda, solo para que me entendáis los ponentes y el público, esta mesa redonda tenía que finalizar a las 12 menos cuarto, luego tener un descanso, y son las 12:30, no hemos hecho el descanso y no lo vamos a hacer. Entonces vamos a continuar para no perder tiempo, y sí que me tenéis que perdonar los 3 interlocutores y también la cantidad de preguntas que ha habido en la pestaña de cuestiones. Os trasladaremos las preguntas que ha habido, porque ha habido también alusiones muy particulares a proyectos muy concretos. Os trasladaremos también por correo electrónico estas cuestiones que ha habido para que, a medida de lo posible, las pudierais contestar. Habéis tenido cada uno de vosotros 2 intervenciones. En este sentido, he tratado de ser lo más justo y equilibrado posible, pero sí que tenemos que dar paso a la siguiente ponencia porque, bueno, el tiempo desgraciadamente nos persigue, y agradeceros a los 3 que hayáis participado en este debate, que hayáis expuesto con tanta claridad cuáles son las posturas, y os invito particularmente a que se continúe con el diálogo en beneficio también de la agricultura de regadío y de esa sostenibilidad ambiental que es necesaria y con la que también habrá que trabajar también en la dirección que marcan las directrices europeas. Así que muchas gracias a los 3. Os seguiremos con mucha atención todos los diálogos, todas las conversaciones y todos los reglamentos que vayan surgiendo a lo largo de los meses, y ojalá se llegue al consenso tan necesario para la sostenibilidad agraria y para la sostenibilidad económica de las diferentes explotaciones. Muchas gracias a los 3. Antonio, Dolores y Juan, un saludo. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós.